Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 1 del libro de Daniel. Dice la palabra de Dios así, versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vamos a hacer una oración. Dios, en esta mañana venimos delante de ti, Padre, primeramente para darte gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar en tu casa, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes en este tiempo de meditación, que seas tú quien hable a nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, nos guíes a lo largo, Padre, de esta meditación, Señor, que tú pongas palabra de sabiduría en mi boca para poder compartir conforme a tu voluntad, Señor, que tú hables a nuestro corazón, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú quites todo estorbo a nuestra mente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice pues el libro de Daniel que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó Jerusalén, y cuando tomó Jerusalén también se llevó cautivos a muchos de Israel, ¿verdad? De hecho dejó a la gente de Samaria, ¿verdad? Y ese es el gran problema que existe entre Israel y Samaria, el reino del norte y el reino del sur. Es el siguiente, que Samaria se quedó y se mezcló con otros pueblos. Cuando Israel regresó, los consideraban impropios, infieles, ¿verdad? Por eso cuando nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo hablando con los samaritanos, tiene que ver con esta parte de que el Israel que volvió, el Israel que está en Israel, ¿verdad? Es el remanente de los cautivos que fueron llevados a Babilonia. Y los samaritanos no se juntaban con los de Israel, porque los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos allí y habían hecho ahí algo de confusión, ¿verdad? La Biblia nos dice lo siguiente, que les llevaron cautivos. Y estando cautivos, dice, el rey pidió que trajesen muchachos que no tuviesen tacha alguna, que estuviesen instruidos en sabiduría, en conocimiento, que fueran de buen entendimiento, dice, para enseñarle la cultura y la lengua de los caldeos. Yo el día de hoy quiero hablar acerca de una pregunta que yo creo que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, nos encontramos con personas que hacen mal y les va mal. Cuando vemos a alguien que hace mal y le va mal, decimos, bueno, eso es consecuencia de que hace mal. Si se porta mal y le va mal, pues podemos decirle, ya ves, te va mal porque haces mal. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que hacen bien? Hay personas que son buenas, trabajadoras, respetuosas, hacendosas, y les va mal. Y cuando nosotros nos encontramos esas personas y las personas nos dicen, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué me va mal en la vida? ¿Por qué me va mal con las situaciones en mi alrededor? ¿Por qué me va mal con el trabajo? Y hay veces que nosotros nos detenemos y decimos, bueno, ¿qué está pasando? Que esa persona efectivamente es una persona de bien y le va mal.
¿Te has hecho esa pregunta? ¿Alguien te ha hecho esa pregunta? Qué difícil es contestar esa pregunta. Yo voy a tratar de contestar esa pregunta el día de hoy, partiendo de lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que llevan pues cautivo a Israel, y a Israel lo llevan cautivo a causa, ¿verdad?, como consecuencia de su pecado. Así es que va Israel todo cautivo a Babilonia. Y estando cautivos, el rey pide ciertos jóvenes, ¿verdad? Y entre esos jóvenes va uno que se llama Daniel. Ahora, cuando nosotros leemos un poco acerca de quién es Daniel en los primeros versículos, ¿verdad? Antes de llegar al versículo 10, nosotros ya nos encontramos a un Daniel que da testimonio de lo que es su vida. Es un hombre que no solamente es inteligente y sabio, porque esa fue la característica que pidió el rey, ¿verdad?, para los muchachos que iban a ser presentados delante de él, ¿verdad? No solamente era de buen parecer, porque también se pidió que fueran de buen parecer. No solamente era noble, porque también el rey pidió que fuesen de la nobleza de los príncipes de Israel, de donde se sacaran a estos jóvenes. Era un varón que era temeroso de Dios. Era un hombre que era temeroso de Dios, un joven temeroso de Dios. Dice, cuando llegó, Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida de los caldeos. Sí. La Biblia, ¿verdad?, nos instruye acerca de cómo debemos de comer. No guardamos el orden que Dios dice que nosotros debemos de guardar para comer. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Hacemos caso de muchas cosas de la Biblia, pero cuando se trata del alimento no nos importa. La Biblia dice que no debemos de comer sangre, ¿no? Y hay muchos que mueren por un taco de moronga. Déjeme decirle, la moronga es sangre, ¿no? Y usted podrá decir, está muy cosita y todo, pues la Biblia dice que nosotros no debemos de comer sangre, ¿verdad? ¿Qué tal unas carnitas? La Biblia dice que no debemos de comer cerdo. Pues nosotros nos saltamos y ahí ponemos mil y una excusas, y no me voy a meter con la comida. Pero la Biblia nos instruye acerca de qué cosas comer y qué cosas no comer. ¿Cómo se deben de sacrificar los animales? Últimamente yo creo que muchos de nosotros hemos visto esos videos donde está el rastro, donde están matando los animales y cómo los matan tan horrible. Bueno, déjeme decirle que cuando a los animales se les mata de esa manera, ellos liberan ciertas toxinas que son dañinas para nuestro cuerpo, ¿eh? De cuánto tiempo tiene que conservarse el alimento, cómo se debe cocinar, etcétera, etcétera. Bueno, Dios nos instruye de cómo nosotros debemos de comer. Así es que imagínese este varón que llega a una tierra que él no conoce y le traen de repente alimentos que él no sabe ni cómo fueron sacrificados, ni dónde fueron sacrificados, qué parte está comiendo. Dice, y él decidió no contaminarse. Ahora, esto no lo decidió él ese día. Eso era algo en lo que él estaba instruido y respetaba. Los otros sí comieron, los otros no se negaron, los otros sí comían. Y él viene delante del eunuco y le dice, oye, mira, dice, Dios le dio gracia delante de su guardián, el eunuco que estaba a su cargo. Y le dijo, oye, yo no quiero, a mí nada más tráeme vegetales. Y el hombre le dice, mira, dice, yo estoy a cargo de tu vida, dice, y tú tienes que estar bien. Dice, si tu rostro palidece, yo voy a pagar con mi vida por tu salud. Y él le dice, vamos a hacer una prueba. Dice, tráeme solamente vegetales. Y dice, si al cabo de cierto tiempo tú ves que mi rostro se mete, yo como lo que tú me des. Y le pareció bien el eunuco, así es que hicieron la prueba. Y dice, cuando los vieron, Daniel era el que se veía mejor de todos. No porque su dieta fuese mejor, sino porque Dios estaba con él y respaldaba, ¿verdad?, la fidelidad que él tenía delante de Dios. Pero vamos a detenernos un momento. Mire, Daniel es un hombre que no empezó a ser temeroso de Dios cuando llegó a Babilonia. Él ya era temeroso de Dios antes. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿por qué
¿por qué Daniel fue llevado cautivo si era un hombre bueno? Él era bueno antes de que Israel cayera. Pero Israel cayó y él fue llevado cautivo. ¿Por qué si él era bueno? Eso nos genera un gran conflicto. Le voy a decir por qué. Porque nosotros somos individualistas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nada más nos ocupamos de nosotros. Nos ocupamos únicamente de nosotros. Y cuando vemos que alguien se ocupa de los demás, incluso lo podemos regañar. Una de las cosas que nosotros les decimos a los hijos es: ¿y tú qué te andas fijando? Tú ocúpate de ti, los demás no importa. ¿Verdad que los papás decimos ese tipo de cosas? Los demás, ¿qué? Tú ocúpate de lo que tú tienes que hacer. Los demás no importan. Si tú lo tienes que hacer, hazlo. Oye, y los demás, es que los demás no importan. Tú hazlo. Ok, bueno. Vamos a ver qué dice la Escritura. Acompáñeme al libro de Josué. Josué está allí al principio de la Biblia. En el libro de Josué, capítulo 7, acompáñeme a leer este pasaje. Dice el versículo 2 del capítulo 7. Versículo 2 del capítulo 7 del libro de Josué. Después Josué envió hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró a tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Miren, esto sucede días después de que Israel toma Jericó. ¿Se recuerda la toma de Jericó? Ni un disparo de flecha, ni de onda, ni de nada. ¿Cómo cayó Jericó? ¿Se recuerda? Dice: Dios mandó al pueblo de Israel a marchar alrededor de Jericó en silencio. Durante 7 días marchó el pueblo de Israel. Si solamente tocaron las trompetas, cuando tocaron las trompetas, los muros de Jericó cayeron. Una victoria tremenda. Jericó, una de las ciudades mejor fortificadas y más grandes del área, si no es que la más grande del área. Así es que después de tomar esa ciudad, se levanta el pueblo de Israel y ven un pueblito allí en una colina, cualquier cosa, y Josué manda unos espías para ver, y vienen ellos y les dicen: son bien poquitos, aparte ya escucharon lo que sucedió en Jai, en Jericó, van a caer. Si no mandemos todos, vamos a mandar unos 3,000 hombres. Y subieron los 3,000 hombres y fueron derrotados. 36 hombres murieron. Se regresaron, y cuando regresaron, dice, Josué rasgó sus vestidos y se echó a tierra. La pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Josué obedeció la voluntad de Dios y era el líder. Los hombres que subieron dispuestos realmente a tomar a la ciudad, pero no tomaron Jai. La pregunta es: ¿qué es lo que sucedió? Y la Biblia nos dice en el versículo 1 del capítulo 7 qué es lo que sucedió. Mire lo que dice: pero los hijos de Israel, y está hablando en plural, y los hijos de Israel, el pueblo de Israel, dice, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel.
¿Está entendiendo lo que sucedió? Mire, el pueblo, nosotros somos juzgados como pueblo de Dios. Eso es lo que cantamos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Ok, así es como Dios nos considera, como un pueblo. Tenemos obligaciones, tenemos beneficios también como pueblo. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos juzgue como individuos. Y Dios nos juzga a cada uno por nuestras acciones. Sin embargo, lo que tú estás haciendo está afectando mi vida para bien o para mal. Y en este caso dice, los hijos de Israel cometieron prevaricación de Jehová, a Jehová. Los hijos de Israel fue una persona. Ahora imagínate, la Biblia no nos habla acerca del drama, pero hubo un gran drama a lo largo de este pasaje. Vamos a ponerle a nombre a algún guerrero de los que subió acá y vamos a decir que era Paquito. Paquito, guerrero, fiel, con familia, con hijos. Viene con su esposa y le dice: esposa, vamos a subir a tomar Hayes, va a ser una batalla pequeña, no va a subir todo, no vamos a subir todos los hombres, pero vamos a subir solamente 3,000. Está bien, cuídate mucho, que el Señor te acompañe. Así es que Paquito sale junto con los otros 3,000 hombres, suben la montaña y Paquito no baja de la montaña. Una esposa quedó sin marido, los hijos sin padre. Paquito no pecó. Paquito no pecó. ¿Quién pecó? Pecó otra persona que es parte del pueblo de Israel, pero no era su familia de él. Así es que una familia tuvo que venir y enterrar a ese padre de familia, esposo, hijo, compañero, amigo, porque otra persona ahí atrás, ¿verdad?, que no había subido a pelear, había pecado días antes. ¿Entiende lo que está sucediendo? Tu pecado afecta mi vida. Tu indiferencia afecta mi vida. Nos pasamos nosotros, miren, México vive una crisis bien tremenda, nuestras familias viven crisis bien tremenda, nuestra sociedad está viviendo una crisis tremenda. Le voy a decir qué es lo que está sucediendo. Nosotros nos hemos dejado de ocupar de las cosas verdaderamente importantes. ¿Cuáles son las cosas verdaderamente importantes? Preservar la santidad, no solamente de nosotros, sino de nuestra familia, porque la vida de mi familia afecta la sociedad. Cuando usted se cierra los ojos y dice: bueno, tú no te metas allá ellos, usted te está permitiendo que el pecado crezca en la sociedad, y sabe que eso va a repercutir en su vida, repercute en nuestra vida. Nosotros no nos detenemos a pensar, pero hay muchas cosas, y algunas muy tangibles, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestra vida y nuestro bienestar. Ahí tenemos un montón de asociaciones que están defendiendo y dándole recursos a las madres solteras. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿por qué tenemos madres solteras? ¿Cuántos recursos invierte el gobierno en mantener a hijos de hombres irresponsables, pránganas, fornicarios, adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera? Y es nuestro trabajo, son nuestros impuestos los que pagan la manutención de esos niños. Y nosotros decimos: bueno, allá ellos. No. A partir de ese momento ya te está afectando a ti. En lugar de que se creen empleos, en lugar de que haya mejores calles, en lugar que haya más medicina, hay grandes organizaciones que utilizan los recursos del Estado para poder paliar con el pecado,
¿verdad? Que existe. ¿Todo por qué? Porque nosotros no nos levantamos y no nos hacemos responsables. Porque nosotros no estamos enseñando responsabilidad. Porque el pueblo de Dios no está ocupándose de lo que verdaderamente importa. Y es que muchos de nosotros queremos conseguir la bendición de Dios, el beneficio de Dios a través de lo que yo hago y lo que yo vivo. Dice la Biblia en el libro de Primera de Crónicas que David iba a salir a la guerra, y cuando iba a salir a la guerra quiso censar el ejército, y Joab, ¿verdad?, uno de sus lugartenientes, uno de los valientes de David, le dice: no censes al pueblo, Dios siempre va con nosotros, no es necesario. Y David se empeña y le da los argumentos, y finalmente él es el rey y va y censa al pueblo. Bueno, sucede que Dios viene y habla con David, dice: te voy a castigar, David. Y David dice: sí, estoy de acuerdo, desobedecí, castiga. Y Dios, era tal la relación que tenía David con Dios, que Dios le da a escoger. Le dice: bueno, a ver, tenemos estas opciones, como la catafixia. Se vas a perder las próximas batallas. Dice: por un año vas a perder batallas con todos tus enemigos. Dice: o voy a traer mortandad, dice, sobre Israel. Y David le dice: no, el que pecó fui yo, castígame a mí. Y Dios le dice: no, porque tu pecado está afectando la vida de otra persona. Cuando nosotros nos levantamos decimos: bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Miren, lo que está sucediendo es que Dios nos juzga como pueblo, porque nos creó como pueblo, y entonces nos hace a nosotros corresponsables de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Nosotros somos muy de: yo me salvo y ahí a ver tú. Yo hago bien, ahí a ver tú. Le dice, le pregunta a Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le contesta con una pregunta y le dice: ¿acaso soy guarda de tu hermano? ¿De mi hermano? ¿Y cuál cree que es la respuesta? Dios no le responde, pero ¿cuál cree que es la respuesta? Sí. Sí. Hermano, cuando usted consciente, permite, alienta el pecado dentro de su vida o dentro de su familia, aunque nadie se dé cuenta, usted está afectando no solamente su vida y va a pagar delante de Dios, pero está afectando también la vida de su familia, y está afectando la vida de la comunidad. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15. Libro de Mateo, capítulo 18. Versículo 15. Dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Dice: y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Miren, cuando nosotros vamos a meditar por un momento acerca de esto. Dios le dice a su pueblo: tienes que ser santo. ¿Cuál es el propósito? Yo voy a bendecir, dice Dios, yo voy a bendecir a mi pueblo. Yo voy a bendecir a mi pueblo. O sea, así es que tienes que ser santo. El pueblo de Israel, contrario a otros pueblos, no es un pueblo que está basado en la pureza racial. Cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, nosotros vemos que la conformación del pueblo de Israel es una mezcla
de distintos pueblos, ¿verdad? Parte con Abraham, y cuando llegamos nosotros a Jacob, ¿verdad? Y vemos a los hijos de Jacob, que son las 12 tribus, vemos de chile, de dulce y de manteca, ¿verdad? Porque Jacob tiene 2 esposas, ¿verdad? Las 2 son hermanas. Con ellos tiene 4 hijos. ¿Verdad? Y los otros 12 salieron de las siervas de Jacob. Ahora, José es considerado como tribu, pierde su derecho a tribu, y sus hijos, Efraín y Manasés, son 2 tribus, y ellos terminan casándose con 2 africanas. Así es que hay de todo. Cuando sale Israel de Egipto, salen no solamente el pueblo de Israel, salen todos aquellos que amaban y buscaban de Dios. Así es que Dios los saca, los tiene en el desierto, no a partir de su etnicidad. ¿Cuál es su común denominador? Aman a Dios, son hijos de Dios. Y entonces Dios le dice que no metas gente extraña a Israel. Dice, no te cases, ni te juntes, ¿verdad?, con extraños. ¿Se acuerda aquel comercial del ti, 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 ti? ¿No? Si un extraño te dice, ¿qué onda, vamos a salir? Ti, ti, ti. Ti, ti. No lo haga. ¿Cuál es? Es que Dios es mojigato. Es que cuando tú introduces pecado a tu vida, no solamente afectas tu vida, estás afectando la vida del pueblo de Dios. Por eso es que Dios manda que nosotros vivamos en santidad, porque hay una bendición especial que viene sobre nuestra vida a partir del buen andar de su pueblo. Yo quisiera decir, yo ando bien. Si los hermanos quieren andar en pecado, que anden en pecado. Allá ellos, que los condene Dios, y el Señor te reprenda y te condene. Pero la cosa no funciona así. Yo soy corresponsable de tu paz y de tu salud. Y muchas veces cuando tú te sientas y dices, ¿qué está pasando con mi vida? Muchas veces lo que tenemos que hacer es levantar los ojos y ver lo que está pasando a nuestro alrededor. No solamente tiene que ver con que yo me haya portado bien, no solamente tiene que ver con que yo busque de Dios, tiene que ver con qué está pasando en mi familia y qué estoy haciendo yo. Se recuerda a Elí. Dios le dice a Samuel, Elí era un buen hombre, pero Dios le dice a Samuel, voy a juzgar a Elí por el pecado de sus hijos. Porque aquí que los hombres, de acuerdo a la Biblia, ¿no? Y quítese usted toda idea errónea de feminismo y de igualdad y todo. De acuerdo a la Biblia dice que el varón es cabeza de la mujer, ¿verdad? ¿Tiene usted algún problema? Vaya con Dios. Pero el varón es responsable de su casa. Y el varón es el que da cuentas acerca de su casa. Y Dios le dice a Elí, Dios le dice a Samuel, voy a juzgar a Elí. No dice voy a juzgar a la esposa de Elí, o voy a juzgar a Elí y a su esposa. No, dice voy a juzgar a Elí, porque sí, él es la autoridad. Ok, ¿quieres ser autoridad? Eres responsable también. Le diría el tío Ben a Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Se recuerdan antes de que lo maten en la avenida? ¿No? O sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, es que su autoridad como varón conlleva una gran responsabilidad, y usted va a responder delante de Dios, aunque se ría ahorita. Dios le va a decir, tenías mucha risa aquel día, ¿no?
Ok, bueno. Así es que yo en casa, ¿verdad? Yo en mi vida tengo que empezar, si no lo he hecho aún, a levantar la mano y decir: eso que estás haciendo, eso es incorrecto. No es que yo pienso, es que yo creo, es que cómo es que Dios... Mire, hagamos una cosa bien sencilla. Dios manda que las cosas sean así. Así es que usted sométase a la voluntad de Dios. El día que usted cree su propio universo, ¿verdad? Que cree sus propios animalitos, ¿verdad? Que creen sus propios seres, ese día usted pone las reglas y las hace como usted quiera. Mientras tanto, usted no creó el mundo. Y usted viene y se levanta y dice: ay, es que ¿a poco Dios? Ay. Hablamos y decimos acerca de Dios como si de verdad tuviésemos conocimiento. Eso es cuando Job se para delante de Dios, le dice: a ver, Dios, dime por qué hice mal. ¿Se recuerda? Ya mátame. ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué te hice? Ya me revisé. Y Dios le dice: a ver, tú que todo lo sabes, ¿no? Dice: dime de dónde viene el viento y hacia dónde va. Dime en qué tiempo paren las cabras, ¿no? Y después de darle una así, son como 2 páginas que se avienta Dios diciéndole, así como para decirle: a ver, eres un ignorante, Job. ¿Cómo te atreves a pedirme cuentas a mí? Dios ha puesto las reglas en nuestra vida de acuerdo a su sabiduría, porque Él es el creador. Y Él determina cuáles son las reglas. Y la Biblia dice nos da siempre a entender, ¿verdad? Que las reglas Él no las pone únicamente porque Él sea autoritario, porque así, que sus pantalonzotes, ¿no? Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo. De ese tamaño es el amor de Dios. Yo no sé si yo he hecho este ejercicio, y usted, que es los que son papás aquí, pueden hacer muy fácilmente ese ejercicio acerca del amor que uno puede tener para un hijo. Y dice: y Dios dio a su Hijo para que usted y yo fuésemos salvos. Así es que Dios nos ama. Pero si hay un nombre que Dios tiene a lo largo de la Biblia, es el de santo. Dios es santo. Y Dios no se complace con el pecado. Y cuando hay pecado, y los hijos de Dios somos tolerantes, condescendientes y alentadores del pecado, hay una consecuencia. Y la consecuencia no tiene que ser necesariamente sobre la vida y la persona del que está pecando. Muy fácilmente puede ser sobre alguno de los miembros de la familia y de la comunidad. Y la Biblia lo marca, y la Biblia nos los enseña, y la Biblia lo resalta. Así es que en el caso de Josué dice: los hijos de Israel prevaricaron, y habla en plural, pero no era plural, era singular. Pero por ese singular el pueblo fue condenado, y por esa condenación 36 varones perdieron la vida. Y eso es triste. Es triste que nuestra familia, es triste que nuestra sociedad esté padeciendo por nuestro pecado. Porque pensamos que nuestro pecado, como nadie lo ve, como nadie lo conoce, entonces puede permanecer allí sin ninguna consecuencia. Y no es verdad. Cuando nosotros abrimos la puerta al pecado, siempre hay consecuencia. Y yo quiero preguntar: ¿cuántos hermanos en nuestra congregación no estarán enfermos por el pecado de otros hermanos? ¿Cuántas familias en nuestra congregación no estarán padeciendo, no por el pecado de ellos, sino por el pecado de otras familias dentro de la iglesia?
porque somos pueblo, y por tanto somos corresponsables los unos de los otros. Así lo diseñó Dios, para que nosotros no nos levantamos y digan, a mí no me importa, a mí que no me... Yo no estaba haciendo nada. Así vamos nosotros a la escuela con los chamacos, ¿no? Es que agarramos a la abuelita. Ay, sí, pero mi hijo estaba pasando por accidente, él no estaba haciendo nada. ¿A esos expúlselos? ¿A mi niño? No. Eso es lo que nosotros enseñamos. Él no, así es que, oiga, pero es que todo el grupo estaba... Ah, no. Todo el grupo no. Mi hijo sí lo hizo. Así es que mi hijo no lo toma. Pero ¿sabe qué? Usted no puede venir delante de Dios y hacer ese tipo de berrinches, que no le van a servir absolutamente nada. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es no solamente vivir en santidad, sino fomentar la santidad. Ahora, cuando los gobiernos, o cuando el gobierno de nuestro país, cuando el gobierno de nuestra ciudad se levanta la mano y dice, vamos a pasar una ley sobre aborto, nosotros decimos, bueno, está bien, pero los cristianos no abortamos, no pasa nada. ¿Sabe? Esta es nuestra nación, este es nuestro pueblo. Que usted sea condescendiente con el pecado, con lo que Dios abomina, trae consecuencias. Amén. No podemos levantarnos delante de Dios y decirle, Dios, ¿qué está pasando? La respuesta ahora es muy obvia. El pecado que nosotros hemos permitido en nuestras vidas y en nuestras familias, ¿no?, tiene consecuencias. Pero yo no lo hice, pero Él sí lo está haciendo. Así es que la Biblia siempre dice e instruye, dice, bueno, están pecando, ven, tienes que confrontarlo, tienes que hablarle. Si te escuchas ganado un hermano, dice, si no, dice, confróntalo con un testigo, no, confróntalo con la congregación, no. No se trata de lo que tú piensas, no se trata de lo que tú crees, es lo que Dios dice. Que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos con la justicia. Una vez estaba hablando con un abogado y el abogado me decía, dice, es que un juez no hace justicia, aplica la ley. Nosotros vamos y le decimos, es que mire, considere, ¿qué dice la ley? Así dice la ley, así se aplica. Ese día entendí una gran verdad, y es, venimos nosotros delante de Dios a justificar nuestro pecado, ¿verdad?, a partir de nuestra excusa, y Dios ya escribió la ley, dijo, así es como se tiene que hacer. Y nosotros prácticamente venimos con el amparo escrito. Señor, dame chance, ¿no? Hay iglesias bueno, en la iglesia romana, uno puede pedir permisos como para ir a ponerse borracho, ¿no? Es como que dice, pobrecito de mi hijo, no se esfuerza tanto, dale chance que se ponga bien briago, ¿no? Ya, va a pagar, ¿no?, para extender la obra. No, uno no puede venir con amparos delante de Dios. Dios dice, así es, en santidad, ¿no?, así es, separados, santos, ¿no? Y tu vida, la vida de tu familia en santidad, va a dar fruto de bendición. Allí donde tú estás, y va a ser de bendición también a la comunidad, a la iglesia. Así es que, hermano, yo te voy a decir una cosa. Por favor, no arruines mi vida.
Dile al que está ahí a tu lado. Dile, no arruines mi vida. ¿No? Díselo. Vale, díselo. Hermana, dígaselo. Hermana José, dígaselo. Esposo, dígaselo a la esposa, esposa al esposo. Por favor, no arruines mi vida. Tu pecado me afecta. Tu pecado me enferma. Afecta no solamente mi paz, afecta mi economía también, afecta mi trabajo, afecta mi familia, la vida de mis hijos. Tu pecado me está afectando a mí. Porque así como yo soy responsable de ti, tú eres responsable de lo que me pase a mí. Por favor, endereza tus pasos. Padres, esposas, esposos, hijos, dejemos de ser tolerantes con el pecado. La Biblia dice, ni los adúlteros, ni los borrachos. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria, sino la correcta para la necesaria edificación de los creyentes. Eres mal hablado, crees que eso no tiene consecuencia, me estás afectando. Y sí me afecta. Hay cosas tan sencillas, de verdad que hay una situación que me sorprende y me enoja al mismo tiempo. Miren, cuando voy con Gis, cruzar la frontera es un espacio de 150 metros aproximadamente, ¿no? La gente que está en Nuevo Laredo, México, es la misma gente que está en Laredo. Son exactamente los mismos, son las mismas familias. La gente está cruzando todo el tiempo, ¿no? Hay gente que trabaja en Laredo y vive en Nuevo Laredo, y al revés, hay gente que trabaja en Nuevo Laredo y vive en Laredo, y todos tienen parientes y todo el mundo cruza. Bueno, cuando uno está en Nuevo Laredo, uno se para y ve las orillas del Bravo, y eso es una jungla, ¿no? Hay pasto de 2 metros de alto, está horrible, piedras, vidrios, basura. Uno va caminando ahí en la calle, está gacho, ¿no? Las banquetas se pintan de rojo para que no te estaciones. Bueno, exactamente donde está pintado de rojo, ahí están todos los carros parados. Pero esta misma gente se cruza 150 metros y antes de llegar a la casetita donde tiene que entregar su documento, ya traen el cinturón de seguridad puesto. Órale. Se convierte. Tú te cruzas, no hay basura. Los carros están estacionados donde tienen que estar estacionados, y es la misma gente. Es exactamente la misma gente, de verdad. Todos hacen de esos hay semáforos de 4 tiempos, altos de 4 tiempos, ¿no? Donde el que llega primero es el que pasa, y entonces tú llegas y te paras, y conforme fueron llegando vas cruzando, ¿no? No hay semáforo ahí. Todo el mundo se respeta. ¿Qué paras? 1, 2, 3. Te cruzas, después se cruza el que llegó después se cruza el que llegó después, y siguen en ese orden, así como van llegando. Y es la misma gente. No se consiente la falta. Si te agarran tirando un papel, te para la patrulla, te baja, te da tu ticket. Y tú puedes decir, no lo pago, pero ¿sabes qué pasa si tú no lo pagas? Genera intereses. Es como tener una deuda en el banco. Y más rápido, ¿no? Primero te mandan un ticket de $200, $4,000 por tirar una basura, ¿no? Y si no vas a pagarlo,
Ya no debes 200, ya debes 250. 3, vas subiendo de 50 cada 15 días. Si es que la policía no te va a buscar, por la siguiente vez que te paran, dice, ay, tienes una multa. Ay, sí, ya lo voy a pagar. No, ya te agarra y te lleva con el juez y de aquí no se va hasta que pague. Ah, no tengo, pues quítenle el carro y véndanlo a ver qué le hacen. No se consiente. Son pequeñas cosas que van. Ah, pero ya te cruzas de este lado. Desde que parece al revés. Ya va cruzando y ya se quitó el cinturón, ¿no? Sales y te hay 2 vías. Bueno, se mete en sentido contrario. Hasta dices, no puede ser. Pues, ¿qué le pasa? Porque aquí, decía una persona el otro día, me decía, pues aquí es México. ¿Qué? Aquí es México. Y lo tiro. ¿Qué? Si alguna vez le ha dicho a alguien, oiga, no tire la basura. Yo sí le he dicho. Y alguna vez también me han contestado. Sí, ¿usted qué le importa? Y entonces decimos, tú no te metas, tú nada más no la tires, no te metas. Así es que tenemos un montón de calles sucias, las reglas no se cumplen, ¿no? La policía no se respeta, no se hace respetar. Ahí veíamos los videos ahí de los policías ahí en el estado subiendo juguetes de los saqueos. Y todo eso lo llevamos a nuestra casa y entonces permitimos hijos maledicentes, irrespetuosos, ¿no? Permitimos la mentira, la falsedad, la borrachera, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no estamos permitiendo en nuestra casa? ¿Y sabe qué? Me gustaría decirle, ya le dije, ya sabe y usted va a pagar. Pero no funciona así. Me está arruinando la vida. Ya no por usted, por mí, ¿no? No me arruine la vida. No me la eche a perder. Deje de consentir el pecado en su vida. Deje de ser irresponsable delante de Dios. Deje de venir con excusas tontas delante de Dios a justificar su pecado. Empiece a vivir una vida en santidad. Porque lo que usted está consintiendo, alentando de pecado en su vida y en su familia, afecta la vida de usted, afecta la vida de su familia, afecta la vida de la congregación, afecta la vida de nuestro país. Usted y yo tenemos que levantar la mano y decir, eso no es correcto. Y no se trata únicamente de su opinión. A mi parecer, esto no es correcto. Oiga, ¿y el aborto? No es correcto. Pero es que esa es mi opinión. Usted tiene derecho a tener su opinión. No es correcto. ¿Por qué? Porque delante de Dios eso no es correcto. Y ni quiero que se muera, ¿no? Ni quiero que le pase absolutamente nada, ni soy su enemigo tampoco. Pero eso no es correcto. Porque si yo no levanto la mano y yo no estorbo el pecado de mi pueblo, no tengo manera de venir delante de Dios y decirle, Señor, líbranos. Los hijos de Dios podemos vivir nuestras vidas blindados en bendición, mientras, como hijos de Dios, nos hagamos corresponsables los unos de los otros. Dice la Biblia que somos el cuerpo de Dios. Y cuando un miembro se duele, todos se duelen. Y mire, qué eslabón tan pesado nos ha puesto el Señor, ¿no? Dice, cuando un cuerpo se duele, que en lugar de decir, ay, pobrecito del hermano, los hermanos están viviendo mal, tenemos que orar, tenemos que hablar con los hermanos, ¿no? Porque están trayendo maldición a nuestra vida. La manera en como usted está viviendo, ¿verdad? Puede ser de bendición o puede ser de maldición, ¿verdad? Hagamos el compromiso con Dios de que sea de bendición.
Hagamos una oración. Dios, en esta mañana te damos gracias por tu cuidado, por tu protección, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender la importancia, Señor, que tiene nuestro andar, Señor, para el bien, Señor, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro país. Padre, ayúdanos a tomar, Señor, la determinación, Señor, de vivir en santidad, Señor, por el bien, Señor, de los que nos rodean, Señor, por temor a tu nombre, Señor, por amor a ti, Señor. Guía nuestros pasos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.